Hola nuevamente, continuamos con las conversaciones en cuarentena. Esta vez vamos a hablar con un especialista en gestión pública. Él es mi amigo Marco Aurelio Lozano. Él también tiene un portal que es República de Ciudadanos, que se encuentra en La Mula, donde opina sobre gestión pública, política en general. ¿Cómo estás, Marco? Hola Moisés, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá pues un poco recluido, pero oportunidad para pensar en varias cosas, escribir un poco más también. Hablando de escribir y pensar un poco más, has estado escribiendo en tu portal República de Ciudadanos acerca de las AFPs, pero también me llamaba la atención tu artículo sobre Vizcarra el Radical y estos mensajes de unión y este liderazgo en momentos de emergencia. Cuéntanos un poco. Lo que está quedando claro para mucha gente y sobre todo para varios funcionarios públicos, entre los que me incluyo, es que sí hay maneras de desatar varios nudos cuando hay voluntad, ¿no? Cuando hay voluntad política, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que me deja como una lección muy grande esta etapa que estamos viviendo de cuarentena, ¿no? Donde el Estado obviamente no ha dejado de funcionar y en algunos casos parece que ha estado funcionando mejor de lo que normalmente se aprecia. Yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que todo el mundo o mucha gente reclama de sus autoridades, ¿no? Liderazgo, ¿no? Y eso es lo que creo que ha estado haciendo Vizcarra. Y decía que Vizcarra es un radical en el sentido de que ha llevado al extremo una serie de mecanismos que tiene el Estado, que estaban ahí, pero como que nadie los usaba, ¿no? Era como que tenías una herramienta con martillo, desarmador, pero la tenías guardada y no la usabas porque de pronto no tenías el conocimiento para usarla o porque no tenías la voluntad de usarla, ¿no? Y solamente te quedabas con serrucho y desarmador y tenías taladro, tenías una serie de herramientas que luego cuando has tenido la voluntad y la gente para hacerlo, las has usado, ¿no? En este caso, la disolución del Congreso, el referéndum y ahora estado de emergencia y las medidas económicas también, ¿no? Mucho se habla que en tiempos sui generis, en tiempos que nadie esperaba, las medidas también tienen que estar a esa altura y las medidas que mencionas, que ha elaborado el gobierno en estos días de emergencia, han sido alabadas en el extranjero. Hay artículos del diario de la BBC de Londres, del País también Sí, creo, claro. últimamente uno del diario de Colombia del Espectador, esta del 3 de abril, y Así alaban es. estas medidas. Sí, la verdad que uno que está metido en este tema, en este negocio, como decimos, de la gestión pública, a uno también lo hace sentir bien, ¿no? Le da un cierto aire de orgullo. Sin embargo, siempre la pregunta que queda por ahí flotando es, ¿y esto por qué no se puede hacer siempre, no? ¿Por qué no podemos ser así de efectivos, no solamente en tiempos de emergencia, ¿no? Sino también cuando hay que gestionar la tranquilidad, la calma, ¿no? O el crecimiento a veces, ¿no? Somos un país que por ratos no ha sabido gestionar su etapa de crecimiento, ¿no? De repente estamos gestionando bien la crisis, pero cuando salgamos de la crisis y esto rebote y volvamos a crecer, ojalá, también sepamos gestionar ese crecimiento para beneficio de la gente, ¿no? De la mayoría. Entonces, esa es la pregunta que uno de repente podría hacerse desde ahora, ¿no? No esperar que acabe la crisis, sino que desde ahora ver qué herramientas o qué estrategias y qué actitudes, sobre todo, se están poniendo a prueba en esta etapa y ponerlas a prueba también cuando pasemos la cuarentena y la crisis, ¿no? Yo creo que por ahí también va la cosa, pero efectivamente creo que el gobierno está dando muestras de que se pueden hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Y eso es visible, ¿no? Está siendo halagado por tirios y troyanos por todos lados, ¿no? Es cierto, también he sentido esa especie de orgullo al leer los artículos y es más, algunas personas del extranjero comentan y dicen, oye, qué bien Perú, cómo nos gana, y uno a veces no lo entiende, ¿no? Es como también algunas veces te comentan y dicen, oye, qué bien está haciendo Perú las cosas y uno no, como que no se lo quiere creer, hasta en la lucha No se la contra la cree, así corrupción, es. dice, ¿qué, en serio? Sí, ustedes tienen presidentes en cárcel, las investigaciones van, hay gente por Odebrecht y Sí, todo el escándalo, y en los otros países, no, te cuento especialmente de Argentina, Colombia, me comentaban esto, de claro. Brasil también, un poco de no creérselo. Pero también algo que mencionaba el artículo de la BBC y había gente que opinaba ahí, tenía que ver con un manejo fiscal adecuado durante varios años, durante varios periodos, que te permite afrontar esta crisis de una manera más preparada o con mayores recursos que otros países como Argentina, que ya tuvo que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional y otros países. Uh Esto -huh. también tiene que ver con cierta disciplina que tiene que ver también con las acciones que se hicieron antes
al no ser tan innovador, tal vez, ¿o no? Así es. Ahora, el otro lado de la moneda de eso que mencionas es que, y creo que alguien lo ha dicho por ahí, no recuerdo bien quién, es que si esa plata que hemos ahorrado se hubiera invertido adecuadamente a lo largo del tiempo, también de pronto no estaríamos en la situación en la que estamos, ¿no? Tendríamos un sistema de salud mucho más eficiente, un sistema educativo más inclusivo, etcétera. Pero en fin, ya ese es llorar por leche derramada más bien, y hay que dar para adelante. Sí es cierto que hemos venido, como se dice, ahorrando, pero también es cierto que a veces no hemos sabido gastar o no se ha gastado simplemente. O sea, este tema de plata que se devuelve al tesoro porque no se ha ejecutado es bastante real. O sea, y da pena ver que hay un montón de recursos que no se ejecutan por un tema de ineficiencia y que de pronto si se hubieran ejecutado oportunamente, de pronto ya no estaríamos en esta situación, ¿no? Tendríamos más respiradores, tendríamos más hospitales, qué sé yo, ¿no? Tendríamos un sistema sanitario mucho más integrado, ¿no? Que eso es lo que ahorita nos va a empezar se va a hacer evidente que está faltando, ¿no? Entonces, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto y es una oportunidad para aprender cosas. Y también te mencionaba este tema de la actitud, creo que es importante rescatarlo, ¿no? Yo rescato mucho, creo que uno de los grandes hallazgos de este periodo es el de la ministra de Economía, ¿no? O sea, una ministra que abre el micrófono para recibir llamadas y consultas de la gente, eso es absolutamente inédito también, como lo es inédito esta pandemia, ¿no? O cómo nos está afectando, ¿no? Y esa es parte de esa nueva actitud de la que te digo, ¿no? De este nuevo enfoque más de diálogo y más abierto a la gente, a la ciudadanía, que es la que finalmente a la cual debemos responder como funcionarios públicos, ¿no? Ese enfoque, por ejemplo, me parece recontra interesante y debería mantenerse y debería permear toda la gestión pública. Pero también hay algo que es más macro en lo que tiene que ver con administración del Estado y es que, por ejemplo, este presidente que tenemos ahora llegó de carambola, es decir, no fue el que Ah, sí. escogimos. Y comentaba esto con un amigo argentino que ahora está Alberto Fernández, terminó el periodo de Macri el año Ajá. pasado y yo le preguntaba, ¿te imaginabas esta crisis con Macri? Y él me decía, no, no hay forma. ¿Tú te imaginabas esta crisis con PPK? No, de ninguna manera, jamás, jamás. Imposible. Estaríamos mal, pésimo. No hubiera habido cuarentena probablemente. Yo no me lo imagino. O me lo imagino como una catástrofe, la verdad. No lo veía afrontando este tipo de cosas. Para comenzar, de pronto ni siquiera estaría él. No sé, ya hubieran puesto a alguien más. Si es que Vizcarra no se ponía los pantalones en un momento y pechaba al Congreso y en esa puja terminó prevaleciendo él, ¿no? Pero no, de ninguna forma, imagínate, ¿cómo hubiera sido esto? O tal vez con Keiko, ¿cómo hubiera sido también? No sé, de pronto. Esas preguntas ¿En que qué nos te... deja a la espalda del tiempo siempre, ¿no? El Sí, que hubiera sido sí, 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 de sí. alguna Las manera llegamos en un buen ucronías, momento, ¿no? claro, no, hubiera sido pues alucinante. O de pronto Keiko lo hubiera manejado por el lado más tipo el Capitán Cachetada, ¿no? Al extremo, ¿no? Y hay gente que le Un lado gusta mucho más disciplina, ¿no? radical, ¿no? Viste esto de los militares y había Le gente que encanta. decía, vamos, denle más Y duro, mira, golpeen, etcétera. y una vez más te digo que Vizcarra ha tenido esa habilidad de, sin dejar de satisfacer ese ánimo autoritario, ¿no? Que tiene de todas maneras la sociedad peruana, se ha movido justo en el límite en el cual él puede demostrar que el Estado puede ser firme, pero no necesariamente abusivo, ¿no? Entonces también ha tenido esa habilidad Vizcarra de caminar en ese borde, que es bien complicado, ¿eh? Es bien difícil, y seguramente se le van a escapar cosas, ¿no? Y se le están escapando, ¿no? Pero él como líder, como cara visible del Estado, está tratando de equilibrar su mensaje, ¿no? Firme, hago prevalecer el Estado de Derecho, hago prevalecer las normas, pero sin de irme hasta el abuso, ¿no? Hasta el autoritarismo. Entonces, en eso también hay que admitir que está haciendo un buen juego, ¿no? Ahí Vizcarra. Claro, yo te mencionaba el tema más macro porque igual como tú dices hay cosas que están pendientes, digamos, hay sistemas que no son como que ideales, pero al momento de la emergencia responde. Mi esposa, que ella es colombiana, me comentaba, oye, pero en realidad acá están haciendo cosas y yo le digo, mira, no tengo la explicación,
pero al parecer estamos resolviendo y estamos avanzando. O sea, no tengo una explicación clara, porque si tú lo piensas, dices, muchas veces te quejas, tu sistema de salud no es el ideal. Ni siquiera tienes un sistema único, tienes un sistema del Estado, tienes un sistema para los Así trabajadores, es. tienes un sistema regional, tienes un sistema privado, Ujú. tienes sistema Tienes el policial, tienes sistema sistema militar, y al policial, final militar, ni siquiera está así es, organizado, pero de pronto ocurre la emergencia y todos se organizan. Hay también un así ánimo es, de cohesión y de responder así es. todos juntos, ¿no? Es parte también de este nuevo enfoque, de este nuevo enfoque de gestión pública en el cual la palabrita esta famosa que tú la debes haber escuchado también de la articulación sí cobra un sentido real, ¿no? No es puro palabreo, es real, o sea, es necesario trabajar de manera articulada. Y hay una serie de instrumentos y de herramientas que están ahí en el papel, por lo menos, que te permiten hacer el trabajo más articulado, ¿no? Hay instrumentos de política pública que te van a permitir hacer el trabajo articulado, que definen espacios de diálogo, espacios de coordinación, mesas técnicas, ¿no? Multisectoriales, o sea, existen las herramientas, ¿no? Lo que hay que hacer es que haya la voluntad de utilizar esas herramientas, que la gestión pública te dan y que en el papel, como te digo, y en las normas existen, ¿no? Entonces, creo que esa es otra parte del nuevo enfoque, ¿no? El diálogo con la gente, pero además también la capacidad de articular. Pero me queda la sensación de que al final depende de quién está al timón para usarlo bien o no. Sí, 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 definitivamente en un país que sigue siendo muy desinstitucionalizado, muy informal, el Estado sigue siendo muy informal, el Estado sigue siendo el principal a veces transgresor de sus propias normas, va a depender mucho de quién esté arriba. Y el que esté arriba tendría que tener la voluntad también de institucionalizar, entonces, ¿no? Y creo que eso pasa por el tema de las reformas. Carra ha emprendido una reforma política que se ha quedado a medio camino, porque no depende solo de él, sino también del Congreso, ha emprendido una reforma judicial y tendría que emprender una serie de reformas en otros ámbitos que no creo que le dé el tiempo, pero por lo menos iniciarla. Y ese ánimo reformista tendría que ser parte de un nuevo gobierno que iniciará el 2021, ¿no? De hacer que estas cosas se institucionalicen, ¿no? No dependan solamente de que haya una persona con voluntad, sino que ya haya mecanismos institucionalizados que permitan que las cosas avancen, como se ha hecho, Moisés, con la macroeconomía. Claro. La macroeconomía ha seguido, para bien o para mal, con sus menos y sus más, ha seguido en una línea independientemente de quién ha llegado al poder. Y hablando un poco de las estructuras y esto que me dices del Estado informal, algo que se ha manifestado mucho desde que gana las elecciones PPK y luego ahora con Vizcarra, es en la alta rotación de ministros. Es más, al parecer habían memes y bromas al respecto, pero también cada cambio de ministro implica cambio de directores, implica cambio de personal de confianza y el personal va rotando de un ministerio a otro, de una dirección a otra, y al final eso genera mucha inestabilidad. Yo por lo menos en mi experiencia en estos últimos 3 años he visto eso, que como que nadie puede avanzar porque al final ni siquiera las personas se quedan buen tiempo en el lugar en el que deben estar, y eso tiene que ver con una reforma del servicio civil, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay un tema, Moisés, yo mismo, como varios de mis colegas gestores públicos en diferentes sectores, siempre repetimos algo: este mundo es pequeño, este negocio, como te he dicho yo, este negocio de la gestión pública, por ponerlo en términos bastante entre comillas, es uno en el cual terminas cruzándote a veces con la misma gente. O sea, ya existe una capa entre tecnocrática y de funcionarios y de servidores públicos que se mueve ya en determinados sectores de la gestión pública, ¿no? Entre ministerios, en mi caso, por ejemplo, yo he estado como en 4 o 5 ministerios, ¿no? Y en determinados temas, que pueden ser medio ambiente, participación, salud, educación, pero claro, efectivamente lo que no terminas de ver son procesos. La gente se repite, ¿no? Hoy día estoy en la dirección tal, mañana estaré en el viceministerio tal, y pasado mañana en el ministerio o en la jefatura tal, pero los procesos son los que no terminan a veces de cuajar, ¿no es cierto? ¿Qué hace falta ahí? A veces que se alineen los planetas y a veces sucede que gente muy capaz puede llegar, por ejemplo, al MIDIS y se mantiene ahí, y el MIDIS tiene una gestión muy buena, ¿eh? Porque ves que hay gente que ha podido confluir ahí, y a veces no sucede, pues a veces suceden cambios inesperados más de corte político
y los procesos que se estaban armando de pronto se desarman de un lado para otro. Yo lo que sí te digo, Moisés, hay que actuar con rapidez. De llegues, actúa rápidamente, porque el tiempo no perdona en la gestión pública y mañana te pueden cambiar de ministro y te cambian de director y otra vez vuelta a empezar, ¿no? La idea es actuar rápido en la medida de lo posible. Claro, y entonces existe un perfil de funcionario peruano ideal, ¿tú crees? Que existe esta masa que tiene conocimientos y que está preparada Es para entrar en cualquier sector. Está en construcción, yo creo. Está en construcción un perfil. Mira, hay un mundo, por ejemplo, que no estamos viendo, que es el mundo de los municipios, por ejemplo. De los gobiernos El regionales mundo también. de los gobiernos regionales también. Es un mundo que muy poco se ha estudiado. Te hablo porque, bueno, he estado leyendo, aprovechando además la cuarentena, he estado leyendo, retomando algunas lecturas sobre gestión pública aplicada, o sea, no solamente teórica, sino aplicada y de casuística. Y existen muy pocos estudios sobre cómo se mueve la gestión pública en regiones y en municipios. Entonces, por ejemplo, ese es un perfil que se está construyendo y muy poca gente sabe cómo se está construyendo. Probablemente con capacidades todavía muy limitadas, probablemente atravesados por intereses políticos muchísimo más fuertes. Pero existe otra capa, digamos, que he tenido la oportunidad de conocer más, que es la que se mueve en ministerios, viceministerios, direcciones, etcétera, que está más afincada en las ciudades más grandes, particularmente en Lima, que sí se alimenta de estas nuevas corrientes de pronto que vienen de fuera, de lo que se denomina la nueva gestión pública, que obviamente también tiene sus limitaciones, ¿no? Es una corriente que trata de alguna forma de implantar la lógica empresarial en el Estado, ¿no? Entonces, cuando hablas de indicadores, de meta, todo esto que se dice a veces, y, ¿no? Como una forma de adornar el discurso del funcionario público, viene de ese mundo, viene del mundo empresarial. Pero ¿cuál ha sido el límite de este discurso y de este tipo de funcionario? Lo hemos visto con PPK, por ejemplo. Y en Argentina con Macri, seguramente. La gente que viene del mundo empresarial, le falta pues ese talante y ese matiz más social político que podría hacer que estos instrumentos sean mucho más efectivos y empaten con los intereses de la gente, porque eso a veces se nos olvida, ¿no? El gobierno y el sector público está para servir a la gente, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que eso de ahí se está terminando de construir y ojalá los partidos políticos tengan el interés de hacerlo y la visión de hacerlo. Y a nivel, como te digo, regional y local también hay bastante trabajo que hacer, ¿no? Ahí sí el perfil es mucho más heterogéneo y es mucho más difuso también, ¿no? Claro, me has hecho recordar que el Servir creó un sistema de gerencia pública donde hay gerentes públicos ya, digamos, capacitados y en una lista, pero también me comentaban que nadie los convocaba, que al final cuando un ministro, un director, un Sí, viceministro necesitaba contratar a un director o alguien, no usaba esta lista y te quedas pensando en así por qué, es, ¿no? Yo siempre voy a totalmente. decir que si tienes que contratar a un director, llama a un gerente público y eso te va a rendir. No va a rendir, no es que las personas tengan una varita mágica y puedan lograr, se necesita la experiencia en el sector público. Claro que a veces ocurre, hay gente Totalmente. pues que está tocada, pero es porque básicamente tienen habilidades políticas sociales que tú mencionas y de gestión, no necesariamente venir del sector privado va a hacer que tengas una varita mágica y resuelvas todo, ¿no? Así es, no, claro, claro. Y eso es lo que se creyó, pues, trayendo con PPK y él con el perfil que trajo. Este, ahora, mucho hacen también los mandos medios, ¿no? O sea, pero eso se ha ido perdiendo. Por ejemplo, eh, hasta hace muchos años el ministro era el político y el viceministro era como el técnico, ¿no? Más o menos, debería ser así más o menos, ¿no? El ministro es la cara política, el que hace la gestión política, y el que hace la gestión más técnica es el viceministro, ¿no? De pronto, en varios años que han ido transcurriendo, ya el ministro se convirtió prácticamente en el técnico y la parte política ya o quedaba por fuera de la entidad o se manejaba a nivel intermedio de viceministro para abajo, ¿no? Entonces, los tejes y manejes políticos a veces ya no están asentados en la cabeza del ministro, que es volátil, más aún en estas circunstancias en los últimos años, sino ya en los mandos medios, ¿no? Entonces, hay mandos medios que hacen su juego, ¿no? Y eso
A veces es vox populi en varios ministerios, ¿no? Hay una capa ahí de tecnócratas que se mueven también por intereses políticos y que se mueven de ministerio en ministerio más políticamente también, ¿no? Que Entonces, justamente es lo que te hay, mencionaba, ¿no? Una especie de, no sé, yo quería llamarlo feudalismo, en el cual van avanzando como vasallos, van tomando un terreno, se apropian y sí, luego se van a sí, otro, sí. no sé. Hay capas, sí. Son las redes, o sea, hay redes. Mira, como existe en todos lados, ¿no? Claro, Solamente que claro, esta red, al no tener, por ejemplo, un referente más claro en términos de partidos políticos, exacto. termina siendo una red que simplemente responde a intereses muy particulares. Y adquiere Entonces, yo vida sí y se mueve rescataría, orgánicamente, ¿no? sí, y yo rescataría ahí por eso el rol de los partidos, ¿no? O sea, si tú tuvieras partidos políticos de los cuales también pudieras nutrir algunos cuadros técnico-políticos, a mí me parecería que sería lo mejor, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿No? si Los partidos recordamos, el políticos, último gobierno que tuvo ministros políticos ha sido el del APRA, así es. La mitad de ellos, ¿no? O la sea, su mitad de gabinete era ellos. mitad técnicos y mitad políticos, sí, pues efectivamente. Claro, el resto, pues Sí, si no tiene un partido, Vizcarra no tiene un partido, recurre al no amigo, al lo tiene. funcionario con el que trabajó o al que le recomiendan. Sí, 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 sí. Por ahí más o menos va la cosa, ¿no? Pero mi Entonces, reflexión es que también, aunque no lo creas, eso está funcionando en época de crisis. sí, sí, sí. Así es. Hay un, ¿cómo le dicen? Hay una teoría en gestión pública que se llama, o un modelo más que una teoría que se llama el garbage can, que es el tacho de basura, ¿no? La gestión pública en verdad se construye de elementos que entran en una especie como de tacho de basura donde los mezclas y no sabes lo que va a salir, ¿no? O sea, la gestión pública se alimenta de gente con experiencia, como tú lo has dicho, gente con nada de experiencia, elementos políticos, elementos de la coyuntura, opinión pública, todo eso lo mezclas y de pronto sale una política pública, no sabes cómo, pero sale algo. Y eso es lo que hace funcionar al Estado, ¿no? Entonces, en muchos casos, ¿no? Y sobre todo en el nuestro, ¿no? En nuestro país que, como te digo, es tan desinstitucionalizado, ¿no? Pero hay ciertas lógicas. O sea, yo creo que sí deberíamos apostar, los que por lo menos estudian la gestión pública desde afuera, deberían apostar también a hacer más investigación y ver realmente cómo está funcionando el Estado, ¿no? Hace falta, yo creo, también tener una mirada más científica también de lo que está sucediendo dentro del Estado, ¿no? Y cómo se está reconfigurando Ahora que lo últimamente. mencionas, también la oferta académica de maestrías y especializaciones respecto al Estado ha aumentado y tiene que ver con esta necesidad de la gestión Sí, pública y esta nueva visión. Pero cuando hablamos de nueva visión, que tú has mencionado un par de veces de la gestión pública, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cuáles son esos los valores que debe tener o tiene esta visión? estrictamente la nueva gestión pública se nutre de este mundo empresarial. Eso es clarísimo. O sea, tiene referentes teóricos incluso más o menos similares. Pero yo creo que digamos, a ese tronco principal hay que sumarle herramientas también, desde mi punto de vista, o también porque soy antropólogo, soy científico social, desde las ciencias sociales, ¿no? Porque tú tienes que tener una lectura de la sociedad en la cual te asientas, ¿no? Y ese es parte del perfil que creo que se tiene que alimentar, ¿no? Y lo otro también, creo, porque esa es la parte que a veces no nos comemos del paquete, ¿no? El paquete dice, ¿no? La gestión pública, indicadores, metas, evaluación por resultados, bacán, suena bacán, pero lo que no terminamos de creernos o de comernos es que eso no puede quedar solamente con una cuestión estética o cosmética, sino como un tema de fondo que tiene que ver con la recogida de información en campo, la data. Y esto nos lo está mostrando. O sea, ¿cuál es ahorita el principal talón de Aquiles de la estrategia frente al coronavirus? Que no tenemos información. Estamos andando a ciegas. O que se Y el duda de la Estado información, muchas ¿no? veces anda a ciegas. Y la gente duda O de la se duda, información. ¿no? O sea, no, es que no tenemos la información. Dices, o sea, ahorita tenemos, Corea, no dicen, hacía 20.000 pruebas diarias. Sí, Nosotros sí. acabamos recién de terminar las 20.000, después de 3 semanas de coronavirus, imagínate. Entonces, nos falta mecanismos o el Estado no tiene dentro de su cabeza y los funcionarios la necesidad de recoger data,
de trabajar sobre evidencia. Y eso creo que debería hacerse en educación, bueno, en salud yo creo que sí se hace, ¿no? Pero esto nos ha rebasado, y en todos los ámbitos, ¿no? En ambiente, en todo yo creo que es importante recoger data. Y lo otro es este enfoque más participativo, ¿no? O sea, tienes que escuchar a la ciudadanía permanentemente, ¿no? Eso es fundamental. Creo que eso de pronto es la parte que estamos todavía terminando de afiatar, ¿no? Y de complementar. Y más aún en un país como el nuestro, como te digo, ¿no? Donde no tienes partidos políticos, no tienes sindicatos, no tienes gremios. Entonces, ¿cómo te va a llegar a ti la voz de la gente? Tienes que ir a buscarla, no te queda otra. O sea, porque no va a haber estas correas comunicantes entre sociedad y Estado, porque no tenemos partidos, no tenemos gremios, no tenemos organizaciones, tenemos incluso medios de comunicación, por lo menos los masivos, muy concentrados, ¿no? O sea, creo que por ahí también tenemos un déficit y entonces el Estado tiene que tratar de ir a la búsqueda de lo que quiere el ciudadano, ¿no? Que a veces no es muy claro o a veces es contradictorio incluso, ¿no? No todo puede ser olfato ya. Has hecho recordar que un amigo sociólogo que se fue a estudiar a España fue reclutado por una universidad sueca y trabaja en Social Data Science para el gobierno, y él me comentaba que tienen la data de todos los suecos, generaban modelos de proyección sobre decisiones políticas y a ese nivel se usaba la data, que el Congreso antes de tomar decisiones o cualquier político revisaba los datos y tenía que hacer un estimado de impacto por escenarios, escenario 1, escenario 2, escenario 3. Es más, debería llamarlo ahora para que nos cuente un poco más sobre esto, ¿no? Claro, decía, es más, Claro, el fútbol, mira el fútbol, la cantidad de data que se utiliza para el fútbol ahora, ¿no? Con cuánto salta, cuánto totalmente. corre, cómo se cansa, tiene caries, no tiene caries, y cómo impacta Así eso. es. Es decir, ese uso de datos en la gestión pública ya se utiliza en otros lados y es urgente también. Así es. Y finalmente eso tendría que terminar siendo, nunca perder de vista que finalmente eso es un instrumento, ¿no? Es un instrumento. No es el fin en sí mismo, porque ha pasado, ¿no? En educación, por ejemplo, ha pasado que nos terminamos enamorando del dato. El dato se convierte en un fetiche también, ¿no? O sea, que es lo que venía pasando con la S, ¿no? La evaluación censal a los estudiantes, ¿no? Que era una evaluación que se hacía, que se estuvo haciendo, e inició en la época de Salas, me parece que con Jaime Saavedra continuó, pero ya luego se empezó a cuestionar porque se empezó a distorsionar, ¿no? O sea, si bien es cierto, tenías un buen indicador que te decían, los chicos aprenden a leer, aprenden a hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, bacán, avanzamos con eso, pero tú no puedes hacer que el colegio se organice en torno solamente a eso, sino utilizar el dato, utilizar la evidencia para tomar decisiones, efectivamente, como tú dices, ¿no? Finalmente, la cuestión es tomar decisiones lo más acertadas posibles y siempre va a haber un componente político que eso ya está a cargo de los partidos y de a quien le toque estar en la toma del poder, ¿no? Y reconocer que es un instrumento y a partir de eso tomar las mejores decisiones de manera participativa. Por ahí va el asunto, ¿no? Y Eh, esto del coronavirus pues nos está dando una muestra de eso, totalmente. O sea, el presidente te habla con data. Lo principal es la data. ¿Qué es lo primero que hace Vizcarra cuando empieza a hablar a las 12, ¿no? los Aparte de dar su números. discurso más político, tal, los números. Tantos infectados, tantos en UCI, tantos recuperados, etcétera, ¿no? Entonces eso, innegable, innegable. Y ojalá así hablaran también de acá para adelante nuestros ministros, nuestros presidentes, ¿no? La data. Pero imagínate, ¿no? ¿Cómo es las cosas, ¿no? Yo sí me quejaba mucho de que, por ejemplo, en los discursos de Alan García había mucho número, pero el número era irrelevante. ¿Qué era el número? Millones de soles en obras. Y eso era lo que se repetía, tantos millones. Pero yo ciudadano, ¿a mí qué me dice que se gaste 2 millones en un colegio o 2,5 millones o 1,5 millones? En verdad, ese número así no me dice nada, sino que tiene que estar dentro de un discurso, de un propósito, ¿te das cuenta? Entonces, creo que ahí también hay una diferencia, ¿no? Tendré el número, pero el número no puede estar aislado de la realidad o suelto así como un fetiche, como te digo, ¿no? Marco, dos últimas preguntas. Primero, hemos hablado y ya has mencionado algunas cosas,
Pero ¿cuál crees que es el mayor reto de la gestión pública y del funcionario público post emergencia? O bueno, no sé si post emergencia, post cuarentena, probablemente la emergencia dure todo el año, ¿no? A ver, retos. Primero es importantísimo sentarse a sacar lecciones de, o sea, esto que estamos haciendo ahorita se debería hacer en todos los espacios, o se deberían generar espacios de reflexión en todas las instancias del gobierno, tanto nacional como subnacional y local, De la sociedad que nos también, hagan ¿no? ver, y en la sociedad, claro, que nos hagan ver qué hemos aprendido, ¿no? Respecto a cómo es posible manejar una emergencia y cómo no nos deberían suceder ciertas cosas que nos van a suceder. O sea, ¿por qué nos va a desbordar seguramente el virus cuando se desate y tengamos pues un montón de gente en UCI, un montón de gente en los hospitales y no los podamos atender? No bajar la guardia porque no Deberíamos tener podemos esa, cantar no victoria. bajar la guardia y no y yo creo que es la reflexión acción. Vamos a estar en un año bien complejo, pero no significa que vamos a dejar de reflexionar y de evaluar. Yo creo que ese es lo principal, el principal reto que tienen los funcionarios públicos de todo nivel, de sacar lecciones de esto. Y lo otro es que volvamos a la esencia de lo que es la gestión y el servicio público, que es a la gente, ¿no? Volvamos a escuchar a la gente, volvamos a recoger de ellos cuáles son sus demandas, sus necesidades, y hagamos pedagogía. Yo creo que otra lección importante es que el funcionario público en el Perú, sobre todo, está en la obligación de hacer pedagogía. Y Vizcarra hace pedagogía todos los días al mediodía, hace algo de pedagogía, bien o mal, pero intenta hacer algo de pedagogía, ¿no? Te está enseñando qué es higiene, te está enseñando qué es enfoque en género incluso, con la última pico y placa de género, ¿no? Y esa es la labor también del funcionario público. Y otra lección que yo saco es que el funcionario público no está acá para cuidarse las espaldas solamente, ¿no? El funcionario público está para gestionar, para hacer que se generen resultados y para escuchar y hacerle entender también a la gente el sentido de sus medidas, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Coincido contigo, Marco, en todos estos retos que, como mencionaba, pues en realidad la emergencia no va a terminar con la cuarentena, en realidad tenemos más que mantener la guardia y hay muchas cosas que hay que realizar. Última pregunta y es un poco algo que he estado haciendo a todas las personas que entrevisto. Ahora que uno está en cuarentena y la vive por primera vez, no me imagino que pensaste vivir una cuarentena alguna vez en tu vida. ¿Ya has pensado qué es lo primero que harás cuando termine? ¿Qué voy a hacer? Mira, yo estaba pretendiendo retomar mis salidas a correr y justo cayó esto también. Así que seguramente saldré a correr, saldré a ver el mar que está acá tan cerca, ¿no? Yo vivo en San Miguel y estoy bastante cerca de la playa. Creo que una de las primeras cosas que voy a hacer es eso, ¿eh? Bajar a la playa, a ver cómo está, si se aparece algún delfín también por ahí, no sé, algo de eso, definitivamente.